Buenos días, compañeros y docente que nos visualiza el día de hoy. Nosotros somos el equipo número 3 y nos tocó como tema las normas financieras y las características cualitativas de los estados financieros. Bueno, me gustaría comenzar dándoles la definición de las normas financieras. ¿Qué son las normas financieras? Las normas financieras son un conjunto de reglas, de criterios y de principios que toda empresa debe de llevar para poder registrar, informar, presentar e interpretar su información financiera y contable. ¿Cuál es la importancia de estas NIF o de las normas financieras? Las normas financieras presentan 4 elementos básicos y bases de estas. Es la uniformidad, la confiabilidad, la transparencia y la legalidad. La uniformidad es la que permite que las empresas no lleven su registro de datos contables y financieros de distinta manera. Es la que lleva un protocolo y control de estas. La confiabilidad es esta certeza que nosotros le brindamos a los bancos, a los inversionistas y a las autoridades como una empresa, ya sea micro o macro. La transparencia, esta va de la mano, ya que permite que no haya ningún fraude o ninguna corrupción a través de los datos contables y fiscales. Y bueno, la legalidad. En esta actúan diferentes autoridades al momento de ingresar o de saber nuestra información. Y como de toda importancia, también parte la estructura de las NIF. Las NIF se dividen en 4 grandes apartados. La primera son las NIF conceptuales, son fundamentos o información de esta. Viene siendo parte de la teoría básica de las NIF. La segunda son las NIF particulares, viene siendo más la práctica, en el que se dan los métodos de evaluación, presentación y revelación de estos. Las INIF o interpretaciones a las NIF vienen siendo más las aclaraciones puntuales. Y como último es la guía. Así que es la orientación de las NIF o más conocida las ONIF. Como lo mencionaba, es la guía de estas. Y como último punto, les quisiera mencionar los postulados básicos de México. Estos postulados básicos nos brindan información clara, honesta y comparable. Cada una de ellas responde a una información de manera certera. La primera es entidad económica. La entidad económica nos responde de quién es la información. Como siguiente punto, tenemos la sustancia económica. La sustancia económica es qué es lo importante, la forma o la esencia. La tercera es la devengación, que es cuando registro mis gastos y mis ingresos. La cuarta es la asociación, cómo relaciono estos ingresos con los costos. La quinta es la valoración, cómo valoro mi empresa. La sexta es la dualidad económica, cómo financio lo que tengo. La séptima es la empresa sigue viva, que esta la conocemos mayormente como negocio en marcha. Y la última, pero no menos importante, es la consistencia. Soy consistente en los métodos que estoy usando en mi empresa. Todos estos puntos o todos estos postulados son importantes como una base fundamental para poder también implementarse en las NIF, para tener ese valor como empresa y para basarnos en un control correcto. Estas son características que todos los estados financieros tienen que tener: la utilidad de información financiera, la comprensibilidad, la confiabilidad, la relevancia y la comparabilidad. Yo voy a presentar el tema de la utilidad de la información financiera. Muy bien, voy a comenzar. La utilidad es una característica fundamental de la información financiera y se define como la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general. La utilidad de la información financiera radica en que permite a distintos usuarios tomar decisiones económicas bien fundamentadas. Esto se basa en los siguientes puntos, los cuales son 6. El punto número 1 es la toma de decisiones, la cual ayuda a los dueños, inversionistas y administradores a evaluar la situación de la empresa y decidir cómo invertir, prestar o administrar los recursos. El segundo punto es la evaluación del desempeño.
la cual permite analizar si la empresa ha tenido ganancias, pérdidas o qué tan eficiente ha sido en el uso de sus recursos. El tercer punto es la planeación y el control, que brinda datos para planear estrategias y establecer presupuestos y controlar operaciones futuras. El cuarto punto es el cumplimiento legal y fiscal, que facilita la presentación de reportes a autoridades fiscales, organismos reguladores y otras instituciones que exigen información transparente. El quinto punto va de la mano del cuarto, la cual es la transparencia y la confianza, el cual se basa en generar credibilidad hacia los inversionistas, empleados, clientes y proveedores, fortaleciendo las relaciones comerciales. El sexto punto y último es la comparación, que posibilita comparar el desempeño de una empresa con periodos anteriores o con otras empresas del mismo sector. Pérez, el tema que me tocó es confiabilidad. Es la capacidad de algo o alguien para generar confianza y demostrar que es seguro. El subtema es veracidad. Es la calidad de decir o reflejar o actuar con verdad. Se refiere a la coherencia entre lo que se dice y la realidad. El otro subtema es representabilidad. Es la capacidad de algo para ser representado o expresado de forma clara, comprensible o simbólica. El otro subtema es objetividad. Es la capacidad de ver, analizar o actuar sin dejarse influir por opiniones personales, emociones o prejuicios. El último subtema es verificabilidad. Es la calidad de algo que puede ser comprobado, demostrado o confirmado como verdadero o falso. Muchas gracias, le dejo con mi compañera. Se entiende por relevancia a la capacidad que tiene la información contable para influir en la toma de decisiones económicas de los usuarios, ya que ésta ayuda a evaluar los sucesos pasados, los sucesos presentes y los futuros. Ahora bien, para que la información sea contable se debe a dos aspectos. Una, servir de base en la información de predicciones y en su confirmación, que es la posibilidad de predicción y confirmación. 2. Mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente, que esta es la importancia relativa. La posibilidad de predicción y confirmación, esta se da en diferentes momentos, pero forman parte de un mismo proceso, ya que sin el conocimiento pasado, las predicciones carecerían de fundamentos, y ya que sin un análisis de su confirmación, no se podría confirmar lo estimado. La posibilidad de predicción. Esto se refiere a que la información financiera debe permitir a los usuarios anticipar o proyectar situaciones futuras. Un ejemplo puede ser, si un inversionista analiza los estados financieros de una empresa y observa el crecimiento constante en las ventas, esa información le sirve para predecir que probablemente la empresa seguirá expandiéndose. Sirve como una base para elaborar planes, estrategias o presupuestos. Posibilidad de confirmación. Esta cualidad se refiere a que la información financiera debe permitir a los usuarios verificar o corregir predicciones o expectativas que tenían previamente. Un ejemplo puede ser, un acreedor esperaba que la empresa cumpliera con sus pagos. Al revisar los estados financieros más recientes, puede confirmar si efectivamente la empresa tuvo la solvencia para hacerlo o, en caso contrario, corregir esa expectativa. Así, la información relevante no solo ayuda a anticipar, sino también a evaluar si esas predicciones fueron acertadas o no. La importancia relativa en los estados financieros. ¿Cuándo se presenta este tipo de importancia? Se presenta si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte a la percepción de los usuarios generales a la hora de tomar decisiones. Por lo contrario, existe poca importancia relativa en aquellas circunstancias en que los sucesos son triviales, como por ejemplo, en una empresa se detecta un gasto de 500 pesos, pero sus ingresos al año fueron de 10 millones de pesos. Entonces no es como que afecte, no es como que haya un gran desbalance
en el estado financiero. La importancia relativa no siempre depende de la cantidad, sino también de la naturaleza de operación y las circunstancias en las que está. Bueno, un monto pequeño puede no ser significativo a una operación común, pero sí que cubra una relevancia si proviene de una situación inusual. Bueno, lo inusual se refiere a que está fuera de lo común o que sucede rara vez. Y también aquí podemos combinar lo anormal. Bueno, esta es que no sigue el curso normal de las operaciones. Bueno, un ejemplo de algo inusual es una indemnización recibida por un juicio o la venta de un terreno. Son cosas que casi nunca se realizan, pero que sí llegan a pasar. Y algo anormal, un ejemplo anormal, podría ser las pérdidas ocasionadas por un huracán o por un desastre natural. Hablaré sobre la comprensibilidad en los estados financieros. Bueno, los estados financieros tienen esta cualidad cuando facilitan su entendimiento a los usuarios generales, aunque también los usuarios deben tener la capacidad de analizar la información financiera y también deben tener el conocimiento sobre las actividades económicas dentro de la empresa. Como por ejemplo, para una mayor comprensibilidad para los usuarios generales se podrían agregar notas explicativas muy claras o términos técnicos como depreciación acumulada, además de agregar un lenguaje muy sencillo para una mayor comprensibilidad. La comparabilidad. Bueno, esta se refiere a que la información financiera debe permitir analizar y comparar estados financieros de una empresa con otra empresa u otras organizaciones en diferentes periodos. Y bueno, ya que esta facilita identificar los cambios, las tendencias y los resultados. Bueno, para lograr todo lo anterior, la emisión de la información mencionada debe estar apegada a la NIF, ya que esto favorece sustancialmente su comparabilidad al generar estados financieros uniformes en cuanto a su estructura, terminología y criterios de reconocimiento. Entidades con propósitos no lucrativos. Las entidades que no tienen un fin de lucro son las que se enfocan en no tener algún gozo de sueldo o en no crecer su patrimonio. ¿Qué es no lucrativo? Son organizaciones que, a diferencia de las empresas con fines de lucro, no buscan generar ganancias para distribuirlas entre sus dueños o socios, sino que persiguen objetivos sociales, culturales, educativos y religiosos. Las empresas que se enfocan en los fines no lucrativos más bien son como una casa de cultura que se enfoca en desarrollar el talento de alguna persona para que a futuro puedas desarrollar ese talento. Igual hay fundaciones que se encargan de ayudar a proyectos de personas que no pueden ser desarrolladas a fondo porque no cuentan con la parte económica. Entonces ahí es donde entran ellos. De esa manera pueden aportar mucho hacia la sociedad porque algunas funciones pueden ser muy útil para la vida diaria del ser humano. Las 3 entidades más reconocidas son instituciones religiosas. Las instituciones religiosas se encargan de desarrollar la fe que tiene uno con Dios. Esas instituciones se enfocan en que uno pueda conectar con Dios y que uno pueda contarle sus problemas a través de oraciones, de lectura, para que uno pueda estar siempre confiado en Dios y pues de esa manera uno como ser humano tiene más confianza a enfrentar la vida porque se ponen por delante a Dios. Las fundaciones esas son con propósito de ayudar a personas que están muy enfermas de salud, como el Teletón. Esa es una empresa que a través de sus fundaciones
ellos pues recaudan dinero con las personas mexicanas. Ellos hacen diferentes actividades para que ellos puedan recaudar fondos para poder repartirlas a través de curar a varias personas de cáncer. Pero no todas las fundaciones tienen ese propósito de ayudar en el servicio social, sino algunas fundaciones hacen esa parte porque en otros lugares, en otros países, a las fundaciones no le cobran impuestos. Entonces, en esa manera, ellos tienen seguro ahí su patrimonio. No le pueden deducir impuestos por tener ese dinero ahí, sino que al contrario, algunas personas pueden donarle y puede seguir creciendo su patrimonio. Algunas personas, fundaciones o empresas no lo hacen con un bien al servicio social, sino lo hacen para aportación de ellos. Igual una muy conocida es el rescate. Nosotros así le llamamos rescate. Esas personas son personas que llegan a una entidad donde ellos proveen su recurso, vamos a poner su vehículo, ellos lo adaptan para que si hay algún accidente ellos puedan acceder a darte los primeros auxilios y poder trasladarte hasta algún hospital más cercano. Pero igual ellos a veces salen a las calles a recaudar fondos para que cuando pasen ese tipo de situaciones ellos puedan ir a ayudarte, y pues de esa área se encargan ellos esa es su parte. Restricciones a las características cualitativas. 1. Oportunidad. La información financiera debe emitirse a tiempo. Si se retrasa, pierde relevancia. Si se anticipa sin datos completos, reduce su confiabilidad y utilidad. Ejemplo, si un informe llega tarde, pierde valor. Si llega incompleto, pierde confiabilidad. 2. Relación entre costo y beneficio. La información contable debe aportar más beneficios que costos. El juicio profesional define ese equilibrio y las NIF, normas de información financiera, marcan mínimos obligatorios. Ejemplo, no vale gastar más en información de lo que realmente vale. 3. Equilibrio entre características cualitativas. Se busca un balance óptimo entre características cualitativas para cumplir con el objetivo de los estados financieros, aplicando juicio profesional más que la maximización de cada una. A veces es mejor un informe claro y útil que un informe complejo y perfecto. Limitaciones en los usos del estado financiero. Número 1. Reconocimiento contable. Las transacciones y eventos se registran según las NIF, normas de información financiera, con posibles alternativas, lo que puede afectar la comparabilidad. Ejemplo, la empresa A usa PEPS, la empresa B usa un costo promedio. Sus balances muestran cifras distintas, aunque tengan el mismo producto. 2. Alcances de los estados financieros. Reflejan valores contables de recursos y obligaciones, no el valor razonable total de la entidad, ni elementos como capital humano, marca o mercado. El ejemplo, una marca puede decir que vale muchos millones de pesos, pero ese valor intangible no aparece en el balance, lo que subestima su verdadero valor. 3. Naturaleza estimada. Al basarse en negocios en marcha y cortes contables, incluyen estimaciones y juicios, por lo que no son exactos. Ejemplo, una fábrica estima que una máquina durará 10 años. Puede durar más o fallar. La cifra de depreciación anual se basa en esa estimación.
no en una certeza.